Ahora seguimos con la ponencia sin más preámbulo, con esta ponencia importante de nuestro compañero de tercer semestre, ¿cierto? Camilo Andrés Franco Vergara. Camilo viene del semillero Ágora de la Universidad de Caldas y hoy nos va a hablar sobre la democracia en su laberinto, una mirada académica al estallido social, ponencia presencial, y le doy la bienvenida. Muy buenos días. Cuando uno lee normalmente el título de la ponencia y uno habla acerca de la democracia en su laberinto, se ve que es un título como raro, como ambiguo. El título surgió en algún momento cuando me acerqué a una obra de Gabriel García Márquez, que se llama El general en su laberinto, que relata los últimos 6 meses de Simón Bolívar dentro de lo que fue su vida y obra. Asemejo y hago una analogía entre las dos formas, entre una democracia en su laberinto y un general en su laberinto, porque normalmente tenemos la idea del general Bolívar dentro de sus campañas libertarias, dentro de sus campañas para liberar las 5 repúblicas, y lo vemos como un héroe, pero muy pocas veces, o por lo menos es lo que nos enseñan en el colegio, es que los últimos 6, 7, 8 meses de Simón Bolívar fueron tremendos y perversos, en donde se veía un Simón Bolívar totalmente derrotado, traicionado, dividido. Tanto es así que en el momento que inicia el libro El general en su laberinto, Gabriel García Márquez lo ve como una persona prácticamente moribunda, que se bañaba en una tina cuando entra José Palacios, y José Palacios entra y lo ve prácticamente muerto. Tanto es así que lo despierta, y era una forma de meditación que tenía Simón Bolívar. Y lo primero que le dice Simón Bolívar a José Palacios es: vámonos de aquí, aquí no nos quiere nadie. Lo traigo a colación para la democracia en su laberinto porque es algo muy importante, el cómo vemos a Simón Bolívar dentro de esa figura de héroe sacralizada, santificada, pero como murió en realidad. Y creo que la democracia, si podemos empezar a avanzar, trae un poco de eso, el cómo hemos sacralizado, santificado, llevado a un altar la democracia, cuando en realidad es una forma de gobierno que dentro de sus contextos tiene muchas dificultades, y esas dificultades hay que entrarlas a analizar. Normalmente vemos el estallido social y decimos las diferentes problemáticas que tiene el estallido social, y sabemos que es la desigualdad. Salud. Sabemos que la desigualdad es una de esas causas del estallido social, pero quise darle un poco más de trascendencia a las diferentes causas que tuvo ese estallido social entre los primeros meses del año. Y lo resumí en 4. Primero es la pseudomorfosis de la democracia, que es lo primero que vamos a empezar a hablar, que por eso es el título de la ponencia. Lo segundo es Martha Nussbaum y su emoción, las emociones, y cómo esas emociones enajenan de esa capacidad de razonar y de tomar decisiones razonables. Lo tercero es cómo la ilustración, a través de los ojos de Kant, puede darnos algún tipo de luces del por qué nuestra democracia es tan frágil. Y lo último es cómo esas 3 cosas se combinan y forman lo último, que son unas tremendas malas decisiones que tomamos. Vemos en estos momentos en pantalla una caricatura de Antonio Caballero enunciando a Carlos Gaviria, y creo que resume un poco de esas causas del estallido social, y es sabiendo que esa democracia es el gobierno de las mayorías, ¿cómo es posible que esas mayorías vivan en un estado de necesidad? Y creo que eso resume un poco lo siguiente, y lo debemos ver así. Oswald Spengler tiene un libro que se llama La decadencia de Occidente. En La decadencia de Occidente, él ve como una cultura tiene 1000 años de supervivencia, o tiene 1000 años de vivencia, mejor. Y esa cultura es muy parecida a lo que pasa con el humano. Crece, se reproduce, nace, crece, se reproduce y al final muere. Eso pasa con una cultura dentro de los 1000 años. Normalmente queremos asociar a Grecia con Occidente, Roma con Occidente,
cuando en realidad tienen contextos y formas de ver las cosas, la literatura, el teatro, de manera totalmente diferente. Podemos ver que Grecia y Roma son culturas que tienen su punto fundamental la colectividad, mientras que el occidente es algo mucho más individualizador. Por ejemplo, Platón pocas veces habló de voluntad, porque la voluntad trae consigo un ente individualizador. Entonces, vemos la democracia dentro de lo que tiene que ver en su punto fundamental, si podemos avanzar en la diapositiva, en su punto fundamental como un acto colectivo que nace en Grecia. Entonces, claro, estas dos culturas tan diferentes, que ya las enuncié con sus propias diferencias, se transforma en una pseudo forma, en una falsa forma de la democracia. Entonces nosotros muchas veces decimos, la democracia, la mejor forma del gobierno, la democracia, el gobierno de las mayorías, donde nosotros tomamos la palabra, cuando en realidad, en palabras de Carlos Gaviria, decía, esto no es una democracia. Y no es una democracia por muchas de las siguientes razones. Podemos avanzar, Iván. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos para saber si bajo culturas tan distintas, bajo perspectivas tan diferentes, lo que Aristóteles llamaba materia es lo mismo que nosotros llamamos materia? Pongámosle, en vez de materia, palabra democracia. ¿Cómo hacemos para saber si en Grecia esa democracia es lo mismo que nosotros llamamos democracia? Porque es que la democracia en Grecia era un hábito de 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el mundo se reunía en el ágora. Aquí nosotros tenemos la democracia más como un ritual, como algo que vamos cada 4 años a las urnas y son 5 minutos de ejercer esa democracia. Ahora, dentro de la Constitución política, para traerlo dentro de sus contextos, hay varias formas de ejercer más activamente la democracia. Y podemos tener, por ejemplo, las acciones de constitucionalidad, hasta la propia acción de tutela, en donde nosotros nos encargamos de ser verdaderos ciudadanos. Porque normalmente pensamos que ser ciudadano es simplemente tener una cédula, mientras que ser ciudadano es apropiarnos de nuestro conocimiento para poder ser fuertes dentro de una democracia. Y esta pseudomorfosis de Spengler nos ayuda a vislumbrar el cómo nuestra democracia es muy débil. Y nosotros no podemos decir que tenemos una democracia, más cuando dentro de Grecia la democracia era un hábito de debatir. Porque es que el debate es muy importante, porque es que si las ideas no se mueven y si el debate no está, esas ideas se vuelven sólidas, casi verdades irrefutables. ¿Podemos seguir, Iván? Esto es un discurso que da Gabriel García Márquez en 1995, donde hablaba acerca de cómo vemos en Colombia el ritual de la democracia, que era algo que lo veía, de cómo lo vemos simplemente como cada 4 años vamos, votamos y listo. Ahí se acaba la democracia para muchos, para la mayoría de la población. Pero esa pseudomorfosis tiene unas causas que se entrelazan absolutamente todas, las 4 que les mencioné, y es un círculo vicioso, y para donde se mira en dirección, una es la causa de otra, pero también otra es la consecuencia de otra. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una pseudomorfosis de la democracia, la causa de eso es la poca ilustración, pero la poca ilustración también es una consecuencia de esa pseudomorfosis de la democracia. Entonces, tenemos 4 problemas fundamentales que se entrelazan entre ellos. Podemos seguir. Es muy importante este fragmento de Nussbaum y las decisiones, porque Marta tiene, le digo Marta es muy buena amiga, no, doña Marta de Nussbaum tiene un libro que se llama Primero Justicia Poética y tiene otro que se llama La Monarquía del Miedo. En Justicia Poética habla de cómo es muy importante la literatura para las decisiones de los jueces, cómo esa poesía, esa literatura ayuda a los jueces a tomar mejores decisiones, pero en el otro enmarca La Monarquía del Miedo, de cómo las emociones nos privan a nosotros de una capacidad reflexiva, tanto así que nos enajena totalmente de esa decisión reflexiva en el momento de decidir. Podemos... Entonces, es muy fácil decidir con miedo, verdaderamente muy fácil decidir bajo algún tipo de emoción, porque claro, nosotros estamos en el momento de tomar una decisión de votar,
Entonces llegaron la segunda vuelta presidencial y nos tienen entre las cuerdas porque está el de derecha y el de izquierda. Entonces a nosotros nos dicen, no, pero es que si vota por el de izquierda, esto se va a volver como, pongámosle un país que no mencionen mucho, Venezuela. Va a ser como Venezuela. Dice, no, pero ¿cómo nos vamos a volver como Venezuela? ¿Qué tal? No, ¿cómo nos vamos a volver como Venezuela? ¡Qué miedo! Allá no hay democracia. Y claro, votamos por el otro porque como no nos podemos volver como Venezuela porque allá no hay democracia y nosotros nos gusta la democracia, pues entonces votamos por el de derecha, claro, para mantener unas élites. Y claro, entre las élites se destrozan los 4 años, pero 5 minutos antes de las elecciones se llaman y arreglan absolutamente todo, se unen para no perder el statu quo. Y eso es lo que pasa mucho. Entonces, Marta Nussbaum nos dice, no nos podemos tener como punto fundamental en el momento de decidir. Newton César Villalpando Jiménez. Ahora, Listo. ¿cómo? Porque se enuncia el problema, pero ¿cómo podemos que esa capacidad decisoria que nosotros tenemos, Está que tiene que ser haciendo. una capacidad decisoria y razonable, Estoy diciendo no mamá. a través de las emociones, volverla de alguna u otra forma verdaderamente una verdadera forma razonable, en donde la razón esté por encima de las emociones, en donde la razón no, en donde las emociones no prive esa forma de razonar, debatiendo las ideas con argumentos de razón pública nosotros mismos. Porque claro, cuando nosotros no podemos en la palestra dentro de nuestra conciencia, las propias ideas que nosotros tenemos se vuelven unas verdades irrefutables. Entonces, el que no esté de acuerdo conmigo es mi enemigo. Entonces, el que no esté de acuerdo conmigo porque yo tengo la razón. Entonces, quiero destruir al otro porque no está de acuerdo conmigo. Y por eso es tan importante nuestros argumentos y nuestras ideas siempre ponerlas en un momento de debate. Ese movimiento de ideas. Pero, ¿cómo se ponen esas ideas en una forma de debate? Por eso les digo, todo se va enlazando. ¿Esté de acuerdo conmigo? Teniendo ilustración. La razón. Podemos seguir. La siguiente diapositiva me gusta mucho, aunque no se ve muy bien, pero era lo que les decía, es muy fácil que esa emoción vaya por encima del pensamiento, porque es que cuando yo tengo una emoción es instantánea, llega, ¡pum!, de una, llega el momento de decidir, ahí está la decisión, pero cuando toca razonar, eso ya lleva a otros procesos mentales que son un poco más lentos. Y claro, a muchas personas dicen, ¿pero por qué voy a razonar? Yo tomo la decisión de una. Y decía en un ensayo Ortega y Gasset, y también lo enunciaba Carlos Gaviria Díaz en una de sus últimas conferencias, que el ser humano está condenado a ser libre. Y uno decía, y Carlos Gaviria decía, pero ¿cómo así que condenado a ser libre? Si la libertad es un presupuesto tan hermoso, todos queremos ser libres. Y decía que somos condenados a ser libres porque somos personas que están condenadas a decidir. En el momento cuando nosotros estamos condenados a decidir, uno dice, bueno, pero entonces ¿por dónde me voy? Agudelo dice mucho acerca de, ¿me voy en taxi o me voy en buseta? Y resulta que se fue en buseta y terminó con un hijo, claro, porque se fue en buseta, allá conoció a una muchacha, se le sentó la muchacha al lado, se conocieron, se gustaron, se casaron y resultó con hijo. Entonces, claro, se iba en taxi y llegaba a la universidad tranquilo, pero se fue en buseta y resultó con hijo a los 20 años. Entonces, mira esas decisiones, como muchas veces son totalmente impreventas y llegan, y hay que tomarlas, y somos condenados a decidir. Entonces, es muy fácil actuar con miedo, pero es muy difícil actuar razonablemente. Seguimos. Lo que dice ahí al final es, nos dejamos ganar del miedo. Ya hablé y expuse acerca de cómo tenemos que debatir nuestras propias ideas y nuestros propios argumentos con algo que va a llamar Kant uso de la razón pública, que la antepone al uso de la razón privada. Podemos pasar. Bueno, hay algo muy importante antes de hablar de Kant y la ilustración, y es un adoctrinamiento cultural que tenemos normalmente. Hablaba yo en la ponencia cuando la mandé al foro de cómo hemos contado la historia siempre desde de los que lo han escrito. Hemos contado la historia de los que lo han escrito. Entonces, claro, hablamos acerca de que nos contaron la historia de cómo llegaron los españoles, escribiéndolo los españoles.
Hay un dicho que dice mi mamá que para mamá no dijo malo, y seguramente para los españoles pues tampoco es español malo dentro de lo que tiene que ver con su contexto de conquista. Entonces a nosotros nos ponen unas instituciones que uno muchas veces no sabe si uno estaba preparado para esas instituciones. Entonces adoptamos instituciones en 30 años que a los europeos les costó 1000 años en adaptar. Entonces decía el general en su laberinto la personificación de Bolívar, de Gabriel García Márquez, en la siguiente diapositiva, y decía: déjennos hacer nuestra Edad Media, déjennos hacer nuestra Edad Media. Ustedes tuvieron un proceso mucho más doloroso que el que nosotros tenemos. Esto es cuando Bolívar, eso es algo mucho más histórico, Bolívar hace un préstamo con los ingleses para poder tener armas y toda la vuelta para poder liberar las 5 naciones. Entonces, claro, cuando los ingleses, después que liberaron las 5 naciones, bueno, muy lindas, muy bellas, tienen unos nombres tremendos, Bolivia, wow, pero necesitamos la platica. Entonces, claro, Bolívar ante eso, pues no tenía la platica y le dice: venga, por favor, déjennos hacer nuestra Edad Media. Es decir, déjennos tener dentro de nuestro contexto de historia la forma de adaptación de esas instituciones. Entonces, son instituciones que dentro de lo que tiene que ver, lastimosamente muchas veces uno se pregunta si estábamos preparados para ellas. Seguimos con la siguiente diapositiva. Para terminar, quiero hacer una reflexión acerca de Kant y la Ilustración. En 1784, una revista alemana pregunta a diferentes filósofos, científicos, químicos, músicos, ¿qué es la Ilustración? Y conocí 2 respuestas gracias a Carlos Gaviria, que después las leí y me pareció muy interesante. Por ejemplo, la de Benjamin Ehrhardt, cuando le dicen qué es la Ilustración, y él dice: la Ilustración es el primer derecho en una democracia. Y uno dice: pues por supuesto, claro, porque como la democracia se supone que es el gobierno del pueblo y es el gobierno el cual el pueblo decide, es decir, elige, pues ese gobierno tiene que ser ilustrado. Entonces, claro, es el primer derecho en una democracia. Pero también fue pública, o mejor famosa, o mejor reconocida, la de Kant, cuando habla acerca de que la Ilustración es salir de una minoría de edad, pero no de una minoría de edad simplemente biológica, que es en el momento cuando salimos de la vagina de nuestras madres y cumplimos 18 años. Y uno dice: bueno, entonces cuando tengo 17 años soy inmaduro, pero pues al otro día cumplo 18 y listo, se despertó la llama de Prometeo. No, esa minoría de edad va encaminada bajo 3 formas y 3 razones. Primero, la Ilustración. Segundo, la libertad y el uso de la razón. Este último, uso de la razón, dividida en privada y en pública. Ese uso de la razón pública es donde nosotros tenemos que empezar a debatir. Por eso hablamos de argumentos de razón pública. Argumentos de razón pública, no argumentos con intereses personales, que sería un uso de razón privada. Ese uso de razón privada es el que se da, por ejemplo, el sacerdote. El sacerdote con su bata, él da uso de razón privada en el momento que está dando la misa, pero cuando sale y se quita su sotana, ahí es donde puede dar uso de razones públicas. Entonces, claro, el sacerdote con su sotana no está de acuerdo con los homosexuales, pero se quita la sotana y puede estar de acuerdo. Se tienen que quitar las sotanas, todos nos tenemos que quitar las sotanas y debatir con usos de argumentación pública. Podemos seguir. Pero a esto, ya para terminar, ¿qué es la minoría de edad? Que es al final la respuesta que da Kant acerca de la minoría de edad. La Ilustración es la salida de la minoría de edad. La minoría de edad es pensar, es atreverse a pensar. Simple. Entonces, la Ilustración termina siendo es atreverse a pensar. El presupuesto, sapere aude, atrévete a pensar, piensa. Porque es que es muy difícil pensar, pero piensa. Tenemos que pensar. Siempre he pensado que la poesía es muy linda y creo que toda esta ponencia se resume, que son los 4 problemas que para mí es un problema sustancial dentro de lo que es el estallido social: la falta de ilustración de su población, la pseudomorfosis de la democracia y lo inactivos que somos como ciudadanos, con un poema que me leía mi abuelo cuando yo era pequeño. No sabía el nombre, pero sí sabía más o menos lo que decía. Y era que hasta que simple propósito se satisfaga, se van a poder tener un camino hacia la patria. Y se llama así, Camino a la Patria, de Carlos Castro Saavedra.
Y dice más o menos así: cuando se pueda andar por las aldeas sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando la sombra que hace una bandera sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con su pan diario, con su hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia sea, aunque desnuda, se conserve casta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre copas viudas se repartan, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar a la madre no se sienta dolor en su mirada y en su alma, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda sus cadenas y nadie diga que la tierra sangra, simplemente en aquella hora el hombre podrá decir que tiene paz. Creo que son postulados que resumen absolutamente todo eso. Muchísimas gracias.